estás. Mi vida esté llena de ti. Solo quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga aquí. Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Señor, solo quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga aquí. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón. Oye mi oración. Abre hoy los en todo lugar puedo sentir. Vemos tu gloria descender. Se puede escuchar ese clamor en la boca de cada nación. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón. Oye mi oración. Abre hoy los cielos. Oh Señor, yo quiero ver tu gloria y que el fuego del cielo caiga aquí. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti. Que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón. Oye mi oración. Abre hoy los cielos. 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 ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Es verdad lo que
Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, es la primera parte de esta carta. Tan solamente vamos a poder ver un par de versículos solamente, pero quiero decirle que Jesucristo une tanto como divide. Jesús une tanto como divide. Los que confían en Él como Salvador están unidos en Cristo Jesús porque todos formamos lo que es la familia de Dios. ¿Cuánto se siente unido a su hermano? Gloria a Dios. Somos, dice la palabra, miembros de su cuerpo. Es como que uno es un brazo, otro es una pierna, otro es un ojo, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 28, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A pesar de que somos muchos y somos muchas iglesias en todo el mundo, dice la palabra, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos formamos el cuerpo del Señor. Cuando Cristo venga en el aire, como dice el capítulo anterior, seremos arrebatados juntamente con tu hermano, es decir, los hermanos, aunque estemos en ese momento quizás en diferentes lugares, seremos arrebatados juntamente. Alguno estará trabajando, otro estará durmiendo, otro estará de camino, yendo, viniendo a casa, o yendo a su trabajo, o yendo a estudiar, quizás esté manejando. Dice la palabra que ese día seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, gloria a Dios, para nunca más estar separados, ni de nuestros hermanos, ni del Señor. Pero también Cristo divide. Cristo divide. ¿En qué sentido? Dice la palabra que cuando Él estuvo predicando, Juan capítulo 7, verso 43, solamente le doy la cita, Juan 9, 16, Juan 10, 19, es la misma expresión. Dice la palabra que cuando Él predicaba o enseñaba, hubo disensión entre la gente a causa de Él. ¿Por qué? Porque algunos decían, es el Mesías. Otros decían, nunca hemos escuchado cosas así. Y otros decían, demonio tiene. Acerca del Señor. Es decir, que el Señor mismo ponía división entre lo que la gente pensaba. La fe en Cristo no solamente nos une a los creyentes, sino que también, dice la Escritura, nos separa del mundo. Cristo dijo en su oración en Juan 17, 16, no son del mundo. Usted y yo no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso es que cuando nos entregamos al Señor comenzamos a pensar diferente y este mundo pierde el sentido que antes tenía para nosotros y hoy nuestra mirada está puesta en los cielos de donde esperamos nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Existe una diferencia entre los creyentes que esperan la venida del Señor y los incrédulos en este tema de que Pablo va a comenzar a desarrollar en el capítulo 5. Su propósito fue animar a los creyentes a vivir una vida santa en medio de un mundo pecador. Y lo hizo al señalar el contraste que existe entre los creyentes y los incrédulos. Vamos a ver entonces en esta noche el primer contraste que se encuentra en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Dice la versión 20:15, la Reina Valera, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Entonces el primer contraste tiene que ver entre conocimiento versus ignorancia. Conocimiento versus ignorancia. 3 frases es la que vamos a examinar de estos 2 versículos que deben considerarse cuidadosamente. La primera, de los tiempos y de las ocasiones. De los tiempos y de las ocasiones es la primera expresión. Esta frase con alguna variante se halla escrita en la Biblia 3 veces y se refiere en primer lugar
al plan que Dios tiene con Israel. Este es el modo en que, por ejemplo, Daniel habló cuando Dios le hizo entender el sueño del rey en el capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Daniel 2:21. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que había quedado extremadamente perturbado. Después ni se acordaba del sueño. Dios le reveló a Daniel lo que soñó, porque el sueño fue dado por Dios a este rey que había quedado muy turbado. Pero no solamente eso, sino que también le dio la interpretación del sueño. Y dice la palabra que aquí justamente aparece la expresión que utiliza Pablo a los tesalonicenses. Dice la palabra que Él muda los tiempos. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, y sigue la expresión de Daniel. Me llamó la atención esta palabra cuando la leí en la traducción al lenguaje actual, que dice lo siguiente, escuche: tú eres el Dios de la historia. ¿Cuánto tienen ese Dios? Tú eres el Dios de la historia. Todo el mundo sucede porque quiere que suceda. Aún los haces reinar y a otros los quita del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Me interesa esta palabra. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Amén. ¿No le causa paz esta palabra? Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede, aún lo de hoy, porque quieres que suceda. A unos haces reinar, a otros quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Gloria a Dios. Nuestra tranquilidad, mi tranquilidad, tu tranquilidad acerca del tiempo, e inclusive de este tiempo que nos toca vivir hoy, está en el Dios que ya escribió la historia. Amén. A Dios no se le escapa ningún detalle. ¿Usted cree que la pandemia se le escapó a Dios de la mano? Dios ya lo había puesto en la historia que Él está escribiendo. Dice además la Biblia, ¿no? Y habrá pestes. Y escuche, en diferentes partes del mundo. Todo está escrito, todo. Y cuando se escribe y sucede una cosa, usted tiene que erguir su cabeza, levantarla, porque el tiempo de su redención está cerca. Amén. Gloria al Señor. El Señor utilizó también esta frase en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, cuando Él estaba a punto de ascender al cielo. Se acercan los discípulos y le dicen: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reinado, restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Le vas a dar nuevamente la libertad que ellos no tienen hoy? ¿Vas a restaurar su reino? Y el Señor le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Le estaban preguntando eso antes de ascender al cielo. ¿Restaurarás el reino de Israel? Escuchen, yo le estoy dando un mandato, le estoy dando órdenes y ustedes me salen con esto. No les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre solamente tiene en su poder, en su sola potestad. Otra versión dice: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. Anótelo, por favor. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. ¿Cuánto tienen ese Dios? No lo apure a Dios. No se desespere cuando Dios no hace lo que usted quiere o su capricho. Porque algunos con el puño arriba levantan diciendo al Señor: ¿cuándo vas a hacer algo? Dios es Dios, no es tu siervo.
nosotros somos siervos de Dios. Dios es Dios. Y dice la palabra, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. Algunos han llegado a decir que lo que pone en funcionamiento y para y marcha en el mundo es el reloj de Dios, se llama Israel. Dios tiene planes con Israel también, y como va Israel, así también va este mundo. Dios tiene un plan definido para las naciones del mundo. Dice la tercera oportunidad donde se utiliza esta palabra, Hechos 17:26, Pablo predicando dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo predicando a los atenienses. Pero la nueva traducción viviente lo dice de esta forma: de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Es decir, de un linaje. De Adán salieron todas las naciones de la tierra. Después lo utilizó a Noé y sus tres hijos. De antemano, dice la palabra, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada uno. Eso, ¿sabe qué? Hablando de las naciones. Dios decidió cuándo se levantarían las naciones y cuándo caerían. Dios determinó los límites, es decir, hasta dónde va a llegar cada una de ellas. ¿Cuánto tienen ese Dios? El doctor Pearson dijo, la historia es la historia de Dios. La historia es la historia de Dios. No es la historia de las naciones. No es la historia de los grandes renombres que muchas veces nos hacen estudiar en la escuela. La historia es la historia de Dios. Todo lo que se creó, todo el transcurso de las naciones tiene que ver con la historia que Dios está escribiendo. No se trata entonces de ti. La vida no se trata de ti, ni tampoco se trata de mí. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque todo, absolutamente, en el cielo y en la tierra, visible o invisible, el mundo espiritual con sus correspondientes reyes y reinos, gobernantes y autoridades, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Amén. Entonces no depende, ni tampoco se trata de ti ni de mí. La vida, la historia, todo lo que nosotros vivamos, todo lo que usted vive, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Porque todo lo creado, en el cielo, en la tierra, en el mundo visible e invisible, todo fue creado por Él, pero fue creado para Él. Ese para es propósito, con el propósito que Él estableció de antemano. Pablo está diciendo como, ubíquense por favor. Todavía Dios está sentado en el trono y reina con poder. Su cetro es cetro de justicia. Y a Él no se le escapó ningún detalle. Usted existe y yo existo porque Él todavía quiere que nosotros existamos. De igual manera, mi hermano, el propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, excede inclusive a tu tranquilidad, excede inclusive a tu misma tranquilidad, porque en la vida queremos lograr cosas, queremos estar tranquilos, queremos encontrar hasta felicidad, pero el propósito de tu vida excede a todas estas cosas. Es mucho más grande que tu familia, que tu carrera, que tus sueños y tus deseos más apasionados. Si deseas saber por qué estás vivo y por qué todavía estás en este planeta, debes comenzar en Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Amén.
Si querés encontrar el sentido a tu vida, tenés que entender esto. Naciste por Dios, pero también naciste y estás vivo para su propósito. No comiences tu vida desde un punto de vista incorrecto. Esto siempre sucede porque te haces las preguntas equivocadas. Muchos nos preguntamos desde la adolescencia, ¿qué quiero ser? Es más, tus padres te preguntan, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Otros se preguntan, ¿cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños en el futuro? Cuando te enfocás en ti mismo, nunca te ubicás desde la perspectiva correcta de la vida. En Job, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, la vida de todo ser viviente está en manos de Dios. Pero escucha esta parte, dependen de Él en todo momento. Dependen de Él en todo momento. Entonces, nunca encontrarás respuestas en tu interior. Porque algunos hasta inclusive se han inventado una frase que dice, seguí lo que tu corazón te dicta. Y no estamos para eso. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte a ti mismo para qué fuiste creado. Usted y yo somos como un invento que solamente el Creador sabe para qué sirve ese invento. ¿Y sabe quién creó al hombre y a la mujer? Dios. Y solamente Él sabe para qué nosotros existimos, para qué somos buenos, para qué Él nos inventó. Tu vida, tu propia historia, solo encontrará sentido en Dios. Solo Él sabe para qué te creó. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no entiendas tu vida, hasta que no entiendas eso, tu vida no tendrá sentido. Solo en Él encontrarás tu origen, tu identidad, tu sentido, tu propósito, tu significado y tu destino. Cualquier otra ruta, cualquier otra decisión que tomes en la vida, siempre te va a llevar como a un callejón sin salida. No vas a encontrar nunca para qué existís. Por eso hay muchas tumbas que ni siquiera tienen un epitafio escrito. No saben, es decir, nacieron, vivieron y murieron y no saben para qué existieron. Pero qué bueno que en este tiempo usted pueda encontrar su propósito y la voluntad de Dios preguntándole a tu Creador. Amén. Porque Dios te creó para algo. Y hasta que no mueras, tienes que cumplir la voluntad de tu Creador. Amén. Gloria al Señor. Solo en Él está nuestro sentido. Cualquier otra cosa que nosotros entendamos siempre nos va a conducir por un mal camino. La vida, hermano, consiste entonces en permitir que Él te use para sus propósitos. Repito, la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses para tus propósitos. Hoy la gente está mal ubicada. Cree que Dios es el genio de la lámpara, que frotándolo va a aparecer y sale un genio y dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te... Y Señor, necesito una casa, necesito un auto, necesito que mis hijos sean buenos. Bueno, 3 deseos nomás. Listo. No es Dios un genio que te cumple tu deseo. Repito, la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses para tus propósitos. Es totalmente diferente. Él dejó escrito en el manual del fabricante, que es la Biblia, Él dejó escrito en el manual del fabricante cuáles son los propósitos para lo que fuiste creado. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Solamente comenzar a leer la Biblia, comenzar a leer el manual que Dios creó con mucha atención, con detenimiento,
estudiar bien para qué Dios nos creó, cómo nos creó, para qué somos útiles, cuál es la forma en que podemos ser de bendición en la familia para esta sociedad. Pero también Dios ha ordenado tiempos y ocasiones, no solamente para tu vida, sino también para las naciones de la tierra, y en particular para con Israel. Todo esto del tiempo y las ocasiones va a terminar un día, en ese día que la Biblia le llama el día del Señor. El día del Señor. Por eso vayamos a examinar la segunda palabra. La primera fue tiempos y ocasiones, la segunda, el día del Señor. ¿Escuchó o leyó alguna vez esa expresión, el día del Señor? En el Antiguo Testamento es el día de Jehová. El día de Jehová, el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? En el capítulo anterior, Pablo les había recordado qué sucedería con aquellos que durmieron en Cristo y cuál era su consuelo. ¿Qué les pasaría a los que estuvieran vivos durante el regreso del Señor en las nubes? Y ahora quiere recordarles qué van a experimentar los incrédulos cuando los creyentes desaparezcan. ¿Por qué les digo de recordar? Porque ya Pablo les había enseñado a ellos cuando estuvo fundando la iglesia y ahora les recuerda. Y el día del Señor es el tiempo en el cual el Señor juzgará a este mundo, lo castigará por causa de su incredulidad, por causa de elegir al mal y no a Él. Él va a juzgar a las naciones. Argentina será juzgada. Nuestras naciones de alrededor, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, serán juzgadas. Las naciones de América del Norte, las naciones europeas, de Asia, de África, todas las naciones serán juzgadas por Dios. Y Él la castigará. En otros pasajes se le conoce como el período de la gran tribulación. Al mismo tiempo, Dios prepara a Israel en ese tiempo para la venida del Mesías a la tierra, donde Él va a establecer su reino. Desde Jerusalén el Señor reinará por 1000 años. Dice la palabra de Dios, saldrá de Sión, desde Jerusalén. Él va a regir a este mundo con vara de hierro. Lo dice la palabra. ¿Cómo describe la Escritura este período? Lo encontramos, por ejemplo, en Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20. La descripción de lo que se llama el día del Señor. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, los que esperan con ansias el día de mi llegada? ¿Por qué? Porque había gente como que alardeaba y decía, ya va a llegar el día del Señor y verán. Entonces el Señor dice, les va a ir mal a ustedes, los que esperan con ansias el día de mi llegada. No saben lo que les espera. No será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Ese día sabrán lo que sienten los que huyen de un león y se encuentran con un oso. Ese día sabrán lo que sienten los que entran en su casa y los muerde una serpiente al apoyarse a la pared. En verdad así será el día de mi llegada. No será un día de felicidad, sino un día terrible de tristeza. Acá describe más o menos lo que es el espíritu del día del Señor. Aquellos que quieren huir de un lado y van para ese lado y se encuentran con algo peor. Aquellos que quieren esconderse en casa, pero aún en casa encuentran la muerte, la desesperación. También lo tenemos en Joel capítulo 2, versículo 1 y 11. Voy a leer solamente, pero del 1 al 11 describe lo que es el día terrible. Pero dice la palabra, toquen la trompeta en Sión, griten en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor.
Verso 11 dice: el Señor da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día del Señor. ¿Quién lo podrá resistir? Y hace una comparación allí de su ejército. Y el ejército del Señor muchas veces no es el que nosotros pensamos. Allí habla de una peste devastadora e inclusive habla de una plaga terrible de langosta que viene para arrasar la tierra, y también en ese tiempo habrá un periodo de tremenda hambre. Y usted sabe lo que es cuando en la tierra hay hambre. Si usted puede recordar un poco cuando nuestra nación pasó algún periodo de hambre, la desesperación de la gente, cómo se levanta la gente. Bueno, esto va a ser a nivel global. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. No voy a describir lo que es la gran tribulación, pero solamente hablo de lo que es el anuncio del día del Señor. Dice Sofonías 1, 14 al 18: ese día terrible del Señor está cerca, se acerca rápidamente. Ese día será tan horrible que hasta los más valientes llorarán amargamente y habrá alboroto por todos lados. Otra versión dice que hasta los más valientes gritarán de espanto, gemirán, dice otra versión. Estoy hablando de los más valientes. Veo que hay gente valiente, ¿no? Hay gente que le pone el pecho a la bala y que va para adelante. Bueno, ese día hasta los más valientes llorarán amargamente y habrá alboroto por todos lados. En ese día se descargará toda la cólera, es decir, la ira de Dios. Será un día de angustia y dolor, muy marcado por la ruina y la desolación, de terrible oscuridad, de nubarrones y neblinas de pesar. La trompeta sonará ordenando el ataque, se oirá el griterío de la guerra, caerán hasta las ciudades mejores fortificadas y las torres fuertes de la defensa, por haber obrado tan mal contra el Señor. Él hará que ese día todos sean angustiados y anden como ciegos sin darse cuenta ni por dónde caminan. Su sangre correrá por las calles y sus cuerpos se pudrirán sobre la tierra. Ese día en que el Señor desate su castigo, de nada le servirá la plata y el oro que tienen. Toda la tierra será devorada por el fuego de su ira. En poco tiempo morirán todos los habitantes de la tierra. Gloria a Dios. El pasaje describe a aquellos incrédulos que van a experimentar el juicio de Dios. Desesperación, angustia. Acá no hay misericordia, ya la gracia ha pasado. El tiempo de la gracia cesó cuando la iglesia fue arrebatada. Entonces, lo que viene sobre esta tierra es el juicio de Dios sobre todas estas naciones. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, verso 12. Mira lo que dice este pasaje. En aquel día el Señor Todopoderoso marchará contra los orgullosos y altivos y los humillará hasta que estén postrados en polvo. Todos los altos cedros del Líbano y las poderosas encinas de Basán se van a humillar. Isaías habla mucho así como en forma figurada. Así como los altos montes y las colinas, y todo muro y alta torre, y todos los orgullosos navíos del océano, y las barcas de cabotaje, en aquel día todos serán quebrantados ante el Señor. Toda la gloria de la humanidad se humillará, los orgullosos yacerán en el polvo, y solo el Señor será exaltado. Todos los ídolos serán abolidos y destruidos por completo. Cuando el Señor se levante de su trono para sacudir la tierra, sus enemigos irán arrastrándose temerosos a los agujeros de las rocas, a las cuevas, huyendo de la gloria de su majestad. Por fin abandonarán sus ídolos de oro y de plata, a los topos y a los murciélagos, y se arrastrarán a las cavernas para ocultarse entre las ásperas rocas de lo alto de los riscos, tratando de escapar del espanto que el Señor provoca y de la gloria de su majestad, cuando Él se alce para castigar a la tierra.
habla de gente huyendo a esconderse entre las rocas. No sé si ahí están los búnker de hoy, pero la gente huirá, la gente querrá escapar. Note algo muy importante: ese día el Señor juzgará, el día del Señor juzgará a la sociedad que se levanta contra el conocimiento de Dios, a la sociedad que nada quiere saber con Dios, a la sociedad que en realidad hace todo lo contrario a la voluntad de Él, a lo que ya está establecido, y aquellos que quieren hacer las cosas impíamente, es decir, sin tener en cuenta a Dios. Dice el impío en su corazón: no hay Dios, como que si Dios no existe. Pero Dios le mostrará ese día que realmente Él existe y que lleva contabilizado todas las cosas que ellos hicieron, y les caerá para castigarlo de acuerdo a sus obras. El Señor juzgará a la sociedad, dice en este pasaje, pero también juzgará a los gobiernos que tenían que llevar adelante la sociedad. Los juzgará. Vendrá juicio, según lo que indica este pasaje, aún sobre los militares. Él juzgará al comercio e inclusive juzgará con justo juicio al tema del arte. El arte también será juzgado por Dios. Inclusive su juicio caerá sobre todo lo que es la pompa, el orgullo e inclusive la religión. Nada escapará de su juicio sobre esta tierra. Isaías capítulo 13, versículo 9 y 10 dice la palabra: «He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y de ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz». Es decir, que viene un día de terrible oscuridad, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará resplandor. ¿Se imagina que cuando hay un día donde no hay sol, la gente ya empieza a espantarse? Bueno, dice la palabra: el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor. Claro, porque la luna es el reflejo del poder del sol, ¿no? Si el sol se oscurece, la luna también no da resplandor. Las estrellas tampoco darán su resplandor. Será un día de oscuridad. Y la gente desfalleciendo por causa de la expectativa de no saber lo que va a suceder. Otro término que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que el Señor le llama un tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37. «Ah, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Gloria a Dios. Vino un tiempo terrible, cual nunca hubo. Imaginen en la historia un tiempo terrible. Bueno, nunca hubo un tiempo como ese. El día de la angustia de Jacob. Todo esto viene a este mundo. Pero ¿sobre quiénes viene? Sobre los incrédulos que quedaron en esta tierra, porque la iglesia estará con el Señor para siempre. Amén. Esto es palabra de consuelo. Dice la palabra acerca de estos tiempos: yo no tengo necesidad de escribirle porque ustedes ya saben esto. Pablo le decía: el Señor viene para buscar a su iglesia, llevársela, para que no experimente todas estas cosas que están escritas que sucederán. Todo viene a este mundo, pero el mundo ni siquiera espera que esto suceda. Pablo acaba de enseñar que en el capítulo anterior que esto va a suceder, que el Señor arrebatará a su iglesia para el cielo. Todo esto sucederá sobre la tierra, pero la iglesia verdadera no estará más por aquí para experimentar ni siquiera un poco de esto. Muchos estudiosos de la palabra de Dios también a este periodo le llaman el tiempo de la tribulación, que está en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, si usted lo quiere leer en casa, pero la escritura que describe todas estas cosas no la vamos a ver hoy porque es muy largo. El tercer y último término que quiero ver con ustedes en esta noche es ladrón en la noche. Ladrón en la noche.
nuestro Señor usó este cuadro en su enseñanza continuamente para hablar justamente de su retorno, de su regreso. Mateo capítulo 24, versos 42 y 43, Lucas capítulo 12, versos 35 y 40, lo utilizó justamente para describir lo repentino, pero sobre todo lo sorpresivo de su llegada como día del Señor a la tierra. Es decir, que el regreso, la venida del Señor, va a ser sorpresiva para este mundo, no para los suyos, no para los creyentes, sino para este mundo. Este mundo se va a sorprender cuando la iglesia desaparezca y cuando comiencen a acontecer un montón de cosas que están escritas. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Otra traducción lo dice así: por eso estén siempre alertas. ¿Cómo tenemos que estar? Alertas. Pues ustedes no saben el día en que yo, el Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Amén. Cristo viene pronto. ¿Cuándo llega? Cuando menos lo esperen. Como un ladrón en la noche. A este mundo le va a caer ese momento cuando menos lo esperen. Y créame que muy pocos en esta sociedad esperan la venida del Señor. Y aún más, muchos creyentes, por causa de abrazar otro evangelio, tampoco están esperando más la venida del Señor. Porque le han puesto ahí en su corazón una falsa doctrina que hace de que ellos no esperen la venida del Señor. El Señor dice en su palabra en Lucas 12: estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas. Y sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de la boda, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor los encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá, aunque venga a la medianoche y aunque venga a la madrugada. Si los halla así, bienaventurados aquellos siervos. Sepan que si el dueño de casa hubiese sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada de su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Amén. No te canses de esperar al Señor. Puede venir en la hora menos pensada, pero el Señor vendrá por los suyos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, y el capítulo 16, verso 15, el Señor usó el mismo cuadro para amonestar a los creyentes a velar. Dios quiere que no seamos sorprendidos. Dice el capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré por ti. Amén. Sé vigilante, guarda, retén lo que tienes. Desde el día que te entregaste al Señor, el mismo evangelio que recibiste cuando te convertiste, retenelo, dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No te dice cambia tu forma de pensar acerca de la fe, cambia de evangelio, no dice la palabra de eso. Constantemente te dice retén lo que tienes, retén la sana doctrina, retén la palabra exactamente como la recibiste, retén lo que tienes. Dice la otra
palabra 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su vestido para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Cuida tu forma de andar. Hay gente que cree que por ahí Cristo no viene más, o tarda mucho en venir, o vaya a saber cuándo viene. Entonces comienzan a vivir de una forma deliberada, en forma que pierden la santidad, dan lugar al pecado, manchan sus vestidos espirituales y comienzan a vivir una vida fuera de la voluntad del Señor. Comienzan a pecar. Andan como desnudos y con vergüenza. Pero dice la palabra, bienaventurado el que vela, el que está alerta, el que cree que el Señor viene en cualquier momento y guarda sus vestidos. Guarda tu vestido, mi hermano. Puesto que no sabemos cuándo el Señor ha de venir por su pueblo, debemos vivir esperándole, velando, mientras estamos ocupados en trabajar para Él y ocupados en testificar para poder ganar muchas almas para el Señor, la mayor cantidad de personas para Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque los que no son cristianos, los que no creen, los que no pertenecen a la iglesia, experimentarán todo lo que recién hemos leído. ¿Usted quiere que sus seres queridos, sus parientes, sus amigos experimenten el día del Señor? Grande y espantoso, terrible, día cual nunca hubo ni habrá jamás. Bueno, trate de ganarlos para Cristo, trate de testificar, trate de anunciarles el Evangelio, porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca muy rápido. Ahora podemos unir tres conceptos y descubrir lo que Pablo les quiso enseñar a sus angustiados hermanos de Tesalónica. En el capítulo anterior ya les había hablado de la venida de Cristo por su iglesia, evento descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ya lo hemos visto. Les había dicho que habría un periodo intenso de sufrimiento y tribulación sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y les habló del tiempo y de las ocasiones, que tiene que ver exclusivamente con Israel y las naciones que no son aplicables a la iglesia, ni alteran la verdad de la venida del Señor por su iglesia. Él puede venir en cualquier hora, y con este evento de la venida del Señor comenzará el gran día del Señor, que se extenderá hasta el período que se llama cielo nuevo y tierra nueva. Pablo explica más cerca del día del Señor en su segunda carta a los tesalonicenses. Así que vamos a dejar los detalles para más adelante, pero en este pasaje solo él quiere resaltar el hecho de que los creyentes ya conocían estas verdades, mientras que el mundo las ignora totalmente. Usted tiene un conocimiento que el mundo ignora, que no lo sabe. Por eso hay un contraste tremendo. El creyente que conoce estas cosas no puede vivir como vive este mundo, desesperado, en angustia, creyendo que no hay solución para nada, creyendo de que estamos viviendo un tiempo hasta de tribulación y que ya estamos pisando ahí cerca de los días del anticristo, e inclusive ya mezclan la vacuna con la marca de la bestia y comienzan a vivir una desesperación tremenda. El creyente verdadero no ignora, tiene conocimiento de estas cosas, porque lee la Biblia, la estudia y sabe el tiempo que está viviendo. Deje eso para el que ignora. ¿Quién es el que ignora? El incrédulo, el que no tiene conocimiento de Cristo. Deje la desesperación para ellos, pero no para usted, que conociendo que está en la palabra lo que está escrito, usted o lo ignora, o lo ha dejado de creer, o realmente vive un tiempo de ignorancia. Es tiempo de tener el conocimiento que la palabra de Dios te otorga para que en tu corazón haya paz. Amén. Haya tranquilidad. Entiendas los tiempos y las ocasiones que estamos viviendo. Desdichadamente, el toque de trompeta
que anuncia el rescate de los creyentes también será una señal de la ruina de los no creyentes. La aparición de Cristo pondrá en movimiento un periodo de castigo conocido como el Día del Señor, y nadie en la tierra va a poder escapar de esos terrores, porque ya no habrá más oportunidad. El tiempo de escapatoria es para los creyentes, para los hijos de Dios. ¿Qué haría usted si supiera que esta noche le vienen a robar? ¿Nunca te avisó un vecino o alguien, che, mirá que estás marcado y te van a caer esta noche? ¿Qué haría usted? Es bueno cuando te avisan, ¿no? Porque uno puede prepararse. Cuando usted sabe que lo van a robar, usted se prepara. Y si no se prepara y le caen, usted dice, ¿cómo no me preparé? ¿Cómo no hice caso al anuncio? ¿Cómo no hice caso al aviso que me dieron? Y usted, como le ha pasado a gente que ha querido prender la cocina y dice, oh, pero se me acabó el gas y la compré ayer a la garrafa. Y quiere prender y no prende, y va afuera y no tiene más la garrafa. Y usted dice, ¿cómo desapareció la garrafa? Y después desapareció otra cosa, la bicicleta que la dejó, inclusive con candado, desapareció, y desapareció otra cosa, y usted se da cuenta que uno es vulnerable y cómo se siente uno cuando ha sido robado, ¿no? Lo bueno cuando te avisan que te van a robar, porque uno se prepara y por lo menos cuando viene el ladrón usted lo anticipa, ¿no? Se anticipa. Y el Señor dice eso en su palabra: yo vengo como ladrón en la noche. Yo vengo como un ladrón en la noche. Pero el Señor te está diciendo en esta noche: yo vengo como un ladrón en la noche. ¿Qué te está diciendo? Estate preparado, porque en cualquier momento vengo, pero para llevarte conmigo, para raptarte de este mundo por lo que viene después. Ahora, si no hacemos caso y vivimos desapercibidos, ignoramos el anuncio, verdaderamente nos caerá como ladrón en la noche sin habernos preparado. A este mundo le caerá así. El mundo un día amanecerá y verá que lo que creemos, lo que estamos anunciando constantemente sucedió, y ya no habrá más escapatoria. Ellos comenzarán a experimentar el día del Señor, y nosotros estaremos con el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nosotros conocemos, los incrédulos ignoran. Dice Proverbios 22:3, con esto termino: el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Amén. En esta noche el Señor te advierte y te dice: vengo pronto, prepárate. Amén. Que no nos agarre como aquellos que son simples y dicen: no, el Señor tarda en venir, voy a seguir viviendo como ignorando esta verdad. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor y que Él nos ayude a tomar decisiones sabias. Si hay cosas que tenemos que cambiar, la cambiemos. Si hay cosas que tenemos que tomar del Señor y apropiarnos en esta hora, promesas de parte de Él, podamos apropiarnos para cambiar de vida. Padre, te damos gracias por tu palabra.